A la historia le encanta fingir que todo lo planearon genios brillantes. No fue así. La mitad del tiempo, el mundo cambió porque alguien se equivocó o hizo algo increíblemente estúpido. 1. Un laboratorio húmedo, una pila de placas de Petri sucias y un científico que aparentemente creía que limpiar después era una estrategia de investigación perfectamente respetable. Esa es la escena donde Alexander Fleming simplemente olvidó ordenar su espacio de trabajo antes de irse de vacaciones en 1928. Cuando regresó, notó moho creciendo en una de las placas, y en lugar de reaccionar como un ser humano normal que acaba de descubrir yogur científico peludo en la esquina, se inclinó más cerca y notó algo extraño. Las bacterias alrededor del moho habían muerto misteriosamente. Ahora bien, la mayoría de las personas, al descubrir una contaminación accidental de moho, simplemente tirarían la placa y culparían a la mala higiene. Fleming, sin embargo, tenía el raro talento de la curiosidad mezclada con pereza. Estudió el moho en lugar de frotarlo hasta quitarlo, y finalmente identificó la penicilina, el primer antibiótico verdadero del mundo. Ese pequeño descuido, básicamente el equivalente biológico de olvidar sobras en el refrigerador, terminó salvando cientos de millones de vidas. Lo que significa que la medicina moderna le debe una enorme deuda al escritorio desordenado de un científico y a su aparente negativa a lavar sus placas. A veces la diferencia entre desastre y descubrimiento es simplemente alguien que mira moho y piensa, interesante. 2. Un experimento de cocina que explotó en la Suecia del siglo XIX demostró que incluso los desastres de postre pueden remodelar industrias globales. Alfred Nobel era un químico obsesionado con domesticar la nitroglicerina, un químico tan inestable que se comporta como una granada con cafeína. Después de varios accidentes espectaculares, incluido uno que mató a su propio hermano, Nobel finalmente estabilizó la sustancia en un explosivo manejable llamado dinamita. Excelente para la construcción, también espectacularmente excelente para volar cosas por los aires. Ahora viene el giro accidental. Años después, un periódico francés publicó por error el obituario de Alfred Nobel, mientras él todavía estaba vivo. El titular básicamente lo llamó el mercader de la muerte, el tipo que hizo una fortuna vendiendo explosivos. Imagina despertarte, tomar café y leer que el mundo cree que tu legado es la demolición profesional a escala planetaria. Nobel quedó horrorizado, así que decidió reescribir su reputación antes de que llegara el obituario real. Su fortuna fue destinada a un premio que recompensara los mayores logros de la humanidad en ciencia, literatura y paz. Así nació el Premio Nobel. Así que cada vez que alguien gana uno de los premios más prestigiosos de la Tierra, recuerda, existe en gran parte porque un periódico imprimió el obituario equivocado y accidentalmente hizo sentir culpable a un magnate de la dinamita, hasta convertirlo en el proyecto de cambio de imagen más dramático de la historia. 3. Un artista italiano obstinado de pie en una cantera de mármol lanzó accidentalmente una de las esculturas más famosas de la historia simplemente porque todos los demás ya se habían rendido. El bloque de mármol en cuestión había estado abandonado en Florencia durante décadas como un enorme pisapapeles carísimo. Varios escultores intentaron trabajar con él y abandonaron el proyecto porque la piedra tenía una forma incómoda y ya estaba dañada. En otras palabras, era el equivalente artístico de intentar tallar una obra maestra en una papa agrietada. Entonces apareció Miguel Ángel. En lugar de rechazar la piedra defectuosa como los artistas anteriores, básicamente se encogió de hombros y dijo, bueno, ¿por qué no? Durante los siguientes 3 años talló la estatua ahora conocida como David, probablemente la escultura más famosa de la Tierra. Aquí está la parte accidental. La obra maestra existió en gran medida porque el mármol se consideraba demasiado defectuoso para que alguien más se molestara en usarlo. Si el bloque hubiera sido perfecto, probablemente habría sido utilizado antes por alguien menos obsesivo. En cambio, esperó a un genio obstinado que vio potencial donde todos los demás veían basura. El resultado se convirtió en un símbolo del arte del Renacimiento, la belleza humana y unos abdominales de mármol extremadamente intimidantes. Todo porque una roca dañada permaneció ignorada el tiempo suficiente para que el escultor adecuado dijera, supongo que me lo quedo. 4. Un arqueólogo británico aburrido caminando por una tumba egipcia tropezó con uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia, principalmente porque se negó a rendirse después de años de fracaso.
Howard Carter, había pasado años excavando en Egipto buscando la tumba de Tutankamón, mientras patrocinadores adinerados se preguntaban discretamente si estaban financiando el pasatiempo de caja de arena más caro del mundo. En 1922, justo cuando el financiamiento estaba a punto de desaparecer, el equipo de Carter descubrió una escalera oculta bajo la arena del desierto. Cuando abrieron la tumba sellada, encontraron algo que los historiadores rara vez ven: un lugar de entierro casi completamente intacto. Oro por todas partes, estatuas, joyas, carros y la famosa máscara funeraria dorada que instantáneamente se convirtió en el disfraz de Halloween más glamoroso del mundo. Ahora viene el giro accidental. El propio Tutankamón no era particularmente famoso antes de este descubrimiento. Era un faraón relativamente menor que gobernó brevemente y murió joven. Pero como su tumba sobrevivió a los ladrones durante 3000 años, se convirtió en el faraón más famoso de la tierra de la noche a la mañana. La ironía es espectacular. El antiguo Egipto tuvo gobernantes que construyeron monumentos colosales y conquistaron naciones. Sin embargo, la celebridad de toda la civilización terminó descansando en un rey adolescente, cuyo mayor logro histórico aparentemente fue ser enterrado en un lugar que nadie se molestó en robar. 5. Un marinero con habilidades geográficas terribles introdujo accidentalmente a todo un continente a las papas, el chocolate y los tomates, simplemente porque pensó que había llegado a Asia. Cristóbal Colón zarpó en 1492 convencido de que podía llegar a la India navegando hacia el oeste a través del Atlántico. Era ambicioso, audaz y catastróficamente equivocado. En lugar de llegar a Asia, tropezó con América y pasó el resto de su vida insistiendo en que había descubierto el borde de la India como un turista que se niega a admitir que está sosteniendo el mapa al revés. Las consecuencias accidentales fueron enormes. El encuentro desencadenó lo que los historiadores llaman el intercambio colombino, una transferencia masiva de plantas, animales, alimentos y enfermedades entre continentes. Europa de repente ganó cultivos como papas, maíz y tomates, lo que cambió dramáticamente las dietas y la agricultura. Imagina la cocina italiana sin tomates o la cocina irlandesa sin papas. Platos nacionales completos existen hoy porque un explorador calculó mal el tamaño del planeta. Es uno de los mayores ejemplos de incompetencia confiada produciendo resultados que cambiaron el mundo. Colón partió buscando especias en Asia y en cambio reconfiguró la agricultura global, la economía y la geopolítica. Un resultado verdaderamente impresionante para un hombre que básicamente navegó el planeta con la precisión geográfica de alguien usando una caja de pizza como mapa. 6. Un científico que intentaba inventar quinina artificial creó accidentalmente el primer tinte sintético y lanzó toda la industria química moderna en el proceso. En 1856, un estudiante británico de química de 18 años, llamado William Henry Perkin, intentaba fabricar quinina en un laboratorio porque la malaria estaba devastando los imperios coloniales europeos. Su experimento fracasó de manera espectacular, produciendo un extraño lodo púrpura en lugar de medicina. La mayoría de los experimentos fallidos terminan con alguien arrojando discretamente el desastre por el desagüe y fingiendo que nunca ocurrió. Perkin, sin embargo, notó algo interesante. El lodo teñía la tela de un púrpura intenso y hermoso que no se lavaba. En ese momento, el tinte púrpura era extremadamente raro y caro, reservado para la realeza y los ultrarricos. Perkin había creado accidentalmente la malveína, el primer tinte sintético. De repente, la ropa púrpura se volvió de moda en toda Europa, provocando un auge industrial en la fabricación química. Fábricas aparecieron por todas partes produciendo tintes sintéticos, lo que finalmente llevó al desarrollo de medicamentos, plásticos e innumerables químicos modernos. Así que la industria química moderna debe su existencia a un estudiante adolescente que fracasó al hacer medicina y en cambio inventó el error más elegante del mundo. Es el equivalente científico de intentar hornear pan, quemarlo por completo y descubrir que accidentalmente inventaste pastel de chocolate. 7. Un monje medieval experimentando con alquimia inventó accidentalmente la pólvora mientras intentaba descubrir el secreto de la inmortalidad, lo cual es una tasa de fracaso impresionantemente dramática. Los alquimistas chinos del siglo IX buscaban un elixir que concediera vida eterna. Los ingredientes involucraban diversos polvos, minerales y sustancias que probablemente sonaban como recetas de cocina terribles.
En algún punto, una mezcla desafortunada de azufre, carbón y salitre produjo algo inesperado: una explosión violenta. La poción de inmortalidad había creado en cambio la primera pólvora del mundo. No era exactamente el avance espiritual pacífico que los monjes tenían en mente. En lugar de vivir para siempre, la humanidad de repente obtuvo la capacidad de hacer explotar cosas con una eficiencia alarmante. La invención se extendió rápidamente por Asia, Medio Oriente y finalmente Europa, transformando la guerra para siempre. Cañones, armas de fuego, cohetes, estrategias militares completas nacieron de una búsqueda fallida de la vida eterna. Es uno de los remates más oscuros de la historia. Un grupo de monjes buscando iluminación accidentalmente le entregó a la humanidad las herramientas para siglos de conflicto explosivo. La lección aquí es simple. Cuando tu receta de inmortalidad empieza a humear y hacer ruidos fuertes, probablemente no es la cura milagrosa que esperabas. 8. Un accidente torpe de laboratorio en Alemania lanzó accidentalmente uno de los medicamentos más famosos del mundo, cuando un farmacéutico intentó inventar medicina para el dolor y terminó creando el primo amargo de la Coca-Cola. En 1897, Felix Hoffmann, un químico que trabajaba para Bayer, intentaba crear una versión menos irritante del ácido salicílico para aliviar el dolor. Después de una serie de experimentos, sintetizó ácido acetil salicílico, hoy mejor conocido como aspirina. El milagro accidental rápidamente se convirtió en uno de los medicamentos más utilizados en la historia humana. Millones de personas toman aspirina todos los días para dolores de cabeza, problemas cardíacos e inflamación. La parte extraña es que Hoffmann no intentaba revolucionar la medicina, solo intentaba ayudar a su padre, que sufría de artritis. Un pequeño ajuste de laboratorio produjo un fármaco que se ha utilizado miles de millones de veces en todo el planeta. Es un recordatorio de que algunos de los descubrimientos médicos más importantes de la humanidad ocurren silenciosamente dentro de laboratorios desordenados, cuando un científico ajusta una fórmula y de pronto tropieza con algo que termina viviendo en todos los botiquines del mundo. Nada mal para algo que básicamente comenzó como un experimento de química diseñado para que las articulaciones de un hombre dolieran menos. 9. Un experimento de física que involucraba una placa metálica, luz solar y una mente curiosa lanzó accidentalmente todo el campo de la electrónica moderna. En 1887, Heinrich Hertz estaba estudiando ondas electromagnéticas cuando notó algo extraño. Las chispas saltaban con más facilidad entre electrodos metálicos cuando la luz ultravioleta brillaba sobre ellos. Esta observación se conoció como el efecto fotoeléctrico. En ese momento parecía una curiosidad menor, un pequeño truco extraño de física con luz y metal. Años después, Albert Einstein explicó el fenómeno utilizando teoría cuántica, lo que le ganó un premio Nobel y ayudó a lanzar la mecánica cuántica. El efecto fotoeléctrico finalmente se convirtió en la base de tecnologías como paneles solares, sensores de luz y cámaras digitales. En otras palabras, el mundo moderno de teléfonos inteligentes, energía renovable e imágenes electrónicas debe una cantidad sorprendente a un experimento donde un físico notó chispas comportándose de forma extraña bajo la luz del sol. Es el equivalente científico de encender un interruptor y descubrir accidentalmente el sistema operativo del universo. 10. Un joven empleado nervioso de oficina provocó accidentalmente el descubrimiento de una de las constantes matemáticas más importantes, simplemente porque entró en pánico mientras revisaba tablas contables. A comienzos del siglo XVII, el matemático escocés John Napier había inventado los logaritmos, una herramienta revolucionaria que simplificaba cálculos complejos. Estas tablas eran usadas por científicos, ingenieros y navegantes. Un día, un matemático llamado Henry Briggs visitó a Napier para discutir cómo mejorar las tablas. Durante su trabajo, Briggs se dio cuenta de que si los logaritmos se organizaban de cierta manera, los cálculos se volverían mucho más fáciles. El resultado se convirtió en el sistema de logaritmos de base 10 que todavía se usa hoy en ingeniería, ciencia y computación. Ahora viene la parte divertida. Se dice que Briggs se emocionó tanto con el descubrimiento que casi se desmaya al darse cuenta. El avance matemático no ocurrió mediante planificación tranquila y metódica, sino a través de un momento de emoción abrumadora cuando alguien de repente vio un patrón escondido en columnas de números. El mundo moderno de calculadoras, algoritmos y notación científica
descansa silenciosamente sobre ese momento en que un matemático miró una tabla de números y pensó, espera, eso es extraño. 11. Un viaje somnoliento en el metro de Londres produjo accidentalmente uno de los diseños de transporte más influyentes del mundo, cuando un ingeniero miró un mapa ferroviario enredado y decidió que debía comportarse más como un diagrama de circuito. En 1931, Harry Beck era un dibujante técnico eléctrico que trabajaba para el Metro de Londres. Notó que el mapa oficial del metro intentaba representar con precisión la geografía real de la ciudad, lo que hacía que el mapa pareciera un plato de espagueti derramado. Beck tuvo una idea radical: olvidar completamente la geografía y diseñar el mapa como un diagrama eléctrico usando líneas rectas, ángulos simples y estaciones espaciadas de forma uniforme. Al principio, la autoridad de transporte pensó que la idea era ridícula. ¿Un mapa que no mostrara distancias reales? Locura. Pero cuando el diseño finalmente se imprimió, a los pasajeros les encantó porque era claro y fácil de leer. El estilo se convirtió en el estándar global para mapas de transporte usados en ciudades desde Tokio hasta Nueva York. Millones de viajeros navegan sistemas de metro todos los días gracias a un dibujante que básicamente miró un mapa confuso y dijo, ¿y si simplemente fingimos que la ciudad está hecha de líneas ordenadas? 12. Un dibujo de fósil mal interpretado lanzó accidentalmente una de las mayores revoluciones científicas de la historia cuando un naturalista se dio cuenta de que las especies podrían cambiar con el tiempo. Charles Darwin pasó años recolectando animales extraños y fósiles durante su viaje en el HMS Beagle. Un descubrimiento en particular lo inquietó: fósiles de animales gigantes extintos que se parecían sospechosamente a especies vivas cercanas. Por ejemplo, enormes criaturas fósiles parecidas a armadillos encontradas en América del Sur se parecían a los pequeños armadillos que aún vagaban por el continente. Las similitudes lo molestaron durante décadas. Finalmente, Darwin propuso la idea de que las especies evolucionan mediante selección natural, cambiando gradualmente a lo largo de generaciones. Esta teoría se convirtió en la base de la biología moderna. La ironía es que Darwin inicialmente recogió fósiles simplemente porque le parecían interesantes, no porque estuviera intentando derribar siglos de creencias científicas. Sin embargo, esos huesos plantaron la semilla de la idea de que la vida en la Tierra cambia constantemente. Unos pocos fósiles curiosos terminaron conduciendo a una teoría que transformó la ciencia, la religión y la comprensión que la humanidad tiene de sí misma. Nada mal para algo que empezó con un hombre recogiendo rocas raras en una playa. 13. Un chef en Nueva York creó accidentalmente uno de los bocadillos más adictivos del mundo, porque se molestó con un cliente que se quejaba de papas demasiado gruesas. En 1853, en un restaurante de Saratoga Springs, un cliente adinerado devolvía repetidamente sus papas fritas porque eran demasiado gruesas y blandas. El chef, George Crumb, decidió responder con puro sarcasmo culinario. Cortó las papas lo más delgadas posible, las frió hasta que quedaron crujientes y agregó una enorme cantidad de sal, básicamente creando lo que él creía sería un insulto incomible disfrazado de comida. En cambio, al cliente le encantaron. Otros comensales comenzaron a pedir lo mismo, y nacieron las papas fritas tipo chip. Lo que comenzó como un pequeño acto de venganza en la cocina, eventualmente se convirtió en una industria mundial de bocadillos valorada en miles de millones. Pasillos completos de supermercados existen hoy, porque un chef intentó molestar a un cliente exigente y accidentalmente creó la comida crujiente perfecta. A veces la historia no la moldean grandes pensadores o líderes poderosos. A veces la moldea un cocinero frustrado con un cuchillo y un rencor. 14. Un emperador romano perezoso cambió accidentalmente la forma de la religión occidental simplemente porque quería unificar su imperio con un calendario de fiestas más conveniente. El emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, pero también enfrentó un problema práctico. Diferentes comunidades cristianas celebraban eventos religiosos importantes en fechas distintas. Esto era inconveniente para un imperio que prefería calendarios ordenados. Durante el Concilio de Nicea en el año 325, Constantino apoyó esfuerzos para estandarizar prácticas cristianas clave, incluido el momento de la Pascua. Las decisiones tomadas allí ayudaron a moldear la estructura y organización de la Iglesia cristiana durante siglos. La ironía es que Constantino no era teólogo, era un político que principalmente quería estabilidad religiosa en su imperio.
Sin embargo, su participación en la organización de la Iglesia ayudó a definir el calendario religioso seguido hoy por miles de millones de personas. A veces los cambios culturales enormes ocurren no porque alguien tenga una profunda visión espiritual, sino porque un emperador mira un calendario confuso y decide que sería agradable que todos simplemente se pusieran de acuerdo en la misma fecha. 15. Un científico británico distraído mirando agua hirviendo lanzó accidentalmente toda la revolución industrial, simplemente porque comenzó a preguntarse por qué la tapa de una tetera seguía vibrando. James Watt no inventó la máquina de vapor, pero la mejoró de manera dramática después de notar la fuerza de la presión del vapor que escapaba del agua caliente. Las primeras máquinas de vapor eran máquinas ineficientes utilizadas principalmente para bombear agua fuera de minas. Watt se dio cuenta de que si el vapor podía controlarse de manera más efectiva, podría impulsar maquinaria en industrias completas. Sus mejoras transformaron las máquinas de vapor en la fuerza que impulsó fábricas, ferrocarriles e industria moderna. El mundo de repente pasó del trabajo manual a la producción impulsada por máquinas. La parte fascinante es lo humilde de la inspiración. Una tapa de tetera levantándose por la presión del vapor podría parecer una observación doméstica menor, pero esa simple curiosidad eventualmente impulsó trenes, fábricas y el surgimiento de la sociedad industrial. Es uno de esos momentos en los que alguien miró una pequeña molestia cotidiana en la cocina y accidentalmente desbloqueó la fuente de energía que impulsó el mundo moderno. 16. Un asistente de laboratorio ligeramente irritado en Suiza lanzó accidentalmente la industria de las cenas para microondas simplemente al notar que una barra de chocolate se había derretido en el bolsillo de un científico. En 1945, el ingeniero Percy Spencer estaba probando magnetrones para equipos de radar cuando la barra de chocolate en su bolsillo misteriosamente se volvió líquida. Ahora bien, la mayoría de las personas al encontrarse con chocolate derretido inesperado asumirían mala suerte y continuarían con su día. Spencer, en cambio, observó el fenómeno como un detective frente a una escena del crimen sospechosamente deliciosa. Comenzó a experimentar con granos de maíz para palomitas y huevos, descubriendo que las microondas podían calentar alimentos rápidamente al excitar moléculas de agua. El resultado fue el horno de microondas. Las primeras versiones tenían el tamaño de refrigeradores y eran tan discretas como un motor de avión, pero con el tiempo la tecnología se redujo hasta las máquinas de encimera que hoy recalientan sobras en todo el mundo. Industrias enteras, desde comidas congeladas hasta burritos resucitados a medianoche, existen porque un ingeniero notó que su merienda se convertía en pudín. La humanidad básicamente le debe la cocina moderna de conveniencia a una víctima de chocolate en el bolsillo, y a un hombre lo bastante curioso para pensar: espera, ¿por qué mi dulce acaba de autodestruirse? 17. Un tímido empleado de patentes, sentado en una oficina tranquila, reescribió accidentalmente la física, simplemente porque no podía dejar de pensar cómo se sentiría viajar sobre un rayo de luz. En 1905, Albert Einstein trabajaba en la oficina de patentes de Suiza revisando inventos que iban desde ligeramente ingeniosos hasta agresivamente inútiles. Durante largos momentos de aburrimiento, se entretenía con experimentos mentales. Uno de esos sueños despiertos consistía en imaginar qué ocurriría si alguien viajara junto a la propia luz. El resultado fue la teoría de la relatividad especial, que introdujo conceptos como la dilatación del tiempo y la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. El universo de repente dejó de comportarse como un reloj mecánico ordenado y comenzó a parecer más un rompecabezas cósmico que dobla el espacio y el tiempo según la velocidad a la que te muevas. Toda la comprensión moderna de la física, satélites GPS, energía nuclear, cosmología, descansa sobre ideas producidas mientras un hombre técnicamente debía estar aprobando documentos sobre aparatos eléctricos. Es un recordatorio extraordinario de que la ciencia revolucionaria a veces surge no en grandes laboratorios, sino en la mente de un empleado aburrido que se aleja mentalmente de su trabajo de oficina. 18. Una prueba descuidada de laboratorio en Inglaterra presentó accidentalmente al mundo el teflón, el recubrimiento milagrosamente resbaladizo que ahora vive en sartenes y dentro de la mitad de los electrodomésticos de una cocina moderna. En 1938, el químico Roy Plunkett estaba experimentando con gases refrigerantes cuando un cilindro dejó de comportarse correctamente. El gas se negaba a salir.
Molesto pero curioso, cortó el recipiente y descubrió una extraña sustancia cerosa cubriendo el interior. Esa sustancia resultó ser politetrafluoroetileno, más tarde conocido como teflón. Era sorprendentemente no reactivo y ridículamente resbaladizo. Nada quería adherirse a él, ni química ni físicamente. Al principio se utilizó con fines militares e industriales, pero eventualmente alguien se dio cuenta de que si los huevos se negaban a pegarse a este material como las malas decisiones se pegan a los políticos, podría revolucionar la cocina. Así nació la cocina antiadherente. Así que cada vez que el desayuno se desliza elegantemente fuera de una sartén en lugar de convertirse en un fósil de carbono obstinado, recuerda que la tecnología surgió de un químico que accidentalmente inventó el plástico más poco cooperativo del mundo, mientras intentaba hacer que un gas refrigerante se comportara correctamente. 19. Un panadero británico distraído experimentando con fermentaciones extrañas lanzó accidentalmente la moda global del yogur, simplemente porque olvidó leche reposando demasiado tiempo. El antiguo descubrimiento de la fermentación había existido durante siglos, pero a comienzos del siglo XX, el científico Elie Mechnikov estudió bacterias en leche fermentada y propuso que el yogur podría mejorar la salud y la longevidad. El descubrimiento accidental de que los microbios podían transformar la leche en un milagro probiótico. Ácido terminó convirtiéndose en una enorme tendencia alimentaria décadas después. De repente las tiendas se llenaron de vasos de yogur, prometiendo armonía digestiva y equilibrio interior. Pasillos completos de supermercados ahora existen dedicados a cultivos de bacterias con sabor a fruta viviendo pacíficamente en recipientes de plástico. Todo esto proviene de que la humanidad descubrió que ciertos organismos microscópicos transforman con gusto la leche estropeada en algo comestible y aparentemente beneficioso. La relación de la civilización con las bacterias pasó de «quémalo con fuego» a «por favor, vive en mi desayuno». Un cambio notable para algo que comenzó con leche olvidada el tiempo suficiente para convertirse en un experimento científico sospechoso que de alguna manera sabía bastante bien. 20. Un accidente torpe de fotografía en el siglo XIX creó accidentalmente el cine moderno, porque un gobernador quería pruebas de que los caballos realmente levantaban las cuatro patas al correr. En la década de 1870, Leland Stanford contrató al fotógrafo Edward Muybridge para resolver una discusión sobre el galope de los caballos. La pregunta parece trivial, pero resolverla requería algo revolucionario: una serie de cámaras capturando imágenes en rápida sucesión. Muybridge instaló múltiples cámaras a lo largo de una pista activadas por cables mientras el caballo corría. Las fotografías resultantes mostraron cada etapa del movimiento cuadro por cuadro. De repente la gente se dio cuenta de que si esas imágenes se mostraban rápidamente en secuencia, el caballo parecía moverse otra vez. Así nacieron las películas. La industria del cine, Hollywood, salas de cine, imperios de transmisión que valen miles de millones, puede rastrear parte de su origen hasta un hombre rico que insistía obstinadamente en tener evidencia visual sobre las patas de un caballo. Industrias enteras de entretenimiento existen hoy porque alguien en el siglo XIX básicamente dijo: «Estoy bastante seguro de que los caballos se ven raros cuando corren y exijo pruebas fotográficas». 21. Una mezcla química equivocada en un laboratorio lanzó accidentalmente todo el campo del caucho vulcanizado, simplemente porque alguien dejó caer azufre sobre caucho caliente por curiosidad. Charles Goodyear había estado obsesionado durante años con mejorar el caucho. El caucho natural se derretía con el calor y se agrietaba con el frío, lo que lo hacía tan confiable como un paraguas de papel durante un huracán. Durante un experimento en 1839, una mezcla de caucho y azufre cayó accidentalmente sobre una estufa caliente. En lugar de derretirse en caos pegajoso, el caucho se endureció en un material duradero y flexible. Así nació la vulcanización. De repente el caucho podía soportar temperaturas extremas y uso intenso. Neumáticos, botas impermeables, correas industriales y numerosos productos cotidianos se volvieron posibles. Goodyear pasó la mayor parte de su vida endeudado a pesar del descubrimiento, lo cual es la forma educada de la historia de decir que el capitalismo a veces pierde oportunidades evidentes. Aún así, el transporte moderno, la fabricación y el equipamiento deportivo deben mucho a un derrame químico que cayó sobre una estufa exactamente en el momento correcto. 22.
Un joven físico experimentando con placas fotográficas descubrió accidentalmente los rayos X, simplemente porque olvidó guardar correctamente su equipo. En 1895, Wilhelm Röntgen notó que una pantalla fluorescente en su laboratorio brillaba incluso cuando estaba protegida de la luz visible. Investigando más, descubrió una forma misteriosa de radiación que podía atravesar tejido humano, pero no hueso. Para demostrar el efecto, tomó una imagen de la mano de su esposa, revelando la estructura esquelética bajo su piel. Así nació la primera imagen de rayos X. Imagina la escena: un científico del siglo XIX revelando casualmente la arquitectura interna de una persona viva por primera vez en la historia humana. La medicina cambió de la noche a la mañana. Los médicos podían ver fracturas, tumores y objetos extraños sin abrir el cuerpo. Hospitales de todo el mundo adoptaron la tecnología casi inmediatamente. Todo comenzó porque un experimento se comportó de forma extraña y un científico eligió la curiosidad en lugar de la confusión. Una pantalla brillante en un laboratorio oscuro reveló silenciosamente el esqueleto invisible bajo la piel humana y lanzó las imágenes médicas modernas. 23. Un científico somnoliento mirando una señal extraña de radar descubrió accidentalmente la radiación cósmica de fondo, el débil eco del propio Big Bang, porque las palomas seguían interfiriendo con su antena. En 1964, Arno Penzias y Robert Wilson trabajaban con una enorme antena de radio en Nueva Jersey, cuando detectaron ruido de fondo persistente. Limpiaron el equipo, revisaron cada componente e incluso retiraron excremento de palomas de la antena, suponiendo que la señal era interferencia. Pero el ruido permanecía. Finalmente se dieron cuenta de que la señal no era interferencia local en absoluto, era radiación antigua que quedó del nacimiento del universo miles de millones de años atrás. La teoría del Big Bang obtuvo de repente prueba observacional. La humanidad básicamente sintonizó una antena de radio y escuchó accidentalmente la estática silenciosa de la creación misma. El universo había estado zumbando en segundo plano todo el tiempo como un refrigerador cósmico, y se necesitaron dos ingenieros confundidos limpiando desechos de paloma de una antena gigante para notar el sonido. 24. Un humilde bibliotecario en Inglaterra revolucionó accidentalmente la organización del conocimiento humano simplemente porque estaba cansado de buscar libros. Melville Dewey, cuyo nombre ya suena como alguien destinado a pasar mucho tiempo con catálogos, creó el sistema decimal Dewey en 1876. Antes de ese sistema, las bibliotecas eran almacenes caóticos donde encontrar un libro específico se parecía a una excavación arqueológica. Dewey decidió que el conocimiento podía organizarse numéricamente por tema, dividiendo la comprensión humana en categorías decimales ordenadas. El resultado transformó las bibliotecas en máquinas organizadas de información. Durante generaciones de estudiantes vagando entre estantes fingiendo investigar mientras en realidad evitaban la tarea, el sistema decimal Dewey los guió silenciosamente hacia la sección correcta. La ironía es que la leve molestia de un hombre con estanterías desordenadas produjo un estándar global usado en miles de bibliotecas. El conocimiento colectivo de la humanidad, ciencia, historia, filosofía, manuales de cocina, terminó ordenado porque un bibliotecario decidió que el caos era inaceptable. 25. Un grupo de químicos buscando adhesivos más fuertes creó accidentalmente el pegamento más débil imaginable, que luego se convirtió en uno de los productos de oficina más exitosos jamás creados. En 1968, Spencer Silver en 3M intentaba desarrollar un adhesivo súper fuerte. En cambio, produjo una sustancia peculiar que casi no se adhería a las superficies. Podía sostener papel temporalmente, pero se despegaba sin dejar residuos. Al principio, el invento parecía inútil, básicamente lo opuesto de lo que requería el proyecto. Años después, otro empleado, Art Fry, se dio cuenta de que ese adhesivo débil era perfecto para marcadores de páginas que no dañaran el papel. El resultado fue la nota adhesiva. Oficinas de todo el mundo se llenaron de pequeños cuadrados amarillos con recordatorios, listas de compras y ocasionalmente mensajes pasivo-agresivos pegados a monitores. El mercado global de notas adhesivas creció hasta convertirse en una industria de millones construida completamente sobre un pegamento que técnicamente era un fracaso. Es uno de los mayores cambios de imagen de producto en la historia, convertir pegamento inútil en la forma más educada de comunicación en el trabajo. 26. Un matemático frustrado estudiando el crecimiento de la población
produjo accidentalmente una de las ideas más polémicas de la economía, simplemente al notar que los humanos se reproducen más rápido de lo que aumenta la producción de alimentos. Thomas Malthus publicó un ensayo en 1798, argumentando que el crecimiento poblacional eventualmente superaría los recursos disponibles, provocando hambre y dificultades. Su teoría influyó en economistas, responsables políticos e incluso en el pensamiento de Charles Darwin sobre la selección natural. La ironía es que Malthus no intentaba predecir una catástrofe global, sino explicar patrones aritméticos simples en la demografía. Sin embargo, su observación encendió siglos de debate sobre sostenibilidad, economía y los límites de la expansión humana. Campos completos de estudio, ecología, ciencia ambiental, economía de recursos, trazan su origen intelectual hasta un ensayo que señalaba que el crecimiento exponencial eventualmente choca con límites físicos incómodos. Es un recordatorio sobrio de que a veces las ideas más disruptivas no surgen de experimentos dramáticos, sino de alguien que simplemente hace las cuentas y descubre que los números no se ven demasiado optimistas. 27. Un ingeniero gubernamental, intentando diseñar marcas viales más seguras, creó accidentalmente la tecnología de pintura reflectante, que ahora ilumina carreteras alrededor del mundo por la noche. Durante el desarrollo temprano de carreteras en el siglo XX, los ingenieros luchaban con la visibilidad en la oscuridad. Una solución consistía en incrustar pequeñas esferas de vidrio en la pintura para que los faros reflejaran la luz directamente hacia los conductores. El resultado hizo que las líneas de la carretera brillaran bajo los faros como guías luminosas educadas, sugiriendo suavemente dónde deberían permanecer los vehículos en lugar de vagar hacia el caos. La tecnología se extendió rápidamente porque mejoraba dramáticamente la seguridad al conducir de noche. Las carreteras modernas dependen de marcas reflectantes para guiar a millones de conductores a través de la oscuridad y la lluvia. Y el invento surgió de un experimento de ingeniería que básicamente preguntaba: ¿y si las carreteras pudieran devolverte la luz? Tal vez no es ciencia glamorosa, pero sí increíblemente útil, especialmente para cualquiera que conduce por caminos desconocidos después del atardecer, mientras agradece en silencio a las líneas brillantes por evitar improvisaciones vehiculares. 28. Un programador intentando mejorar redes de comunicación militar ayudó accidentalmente a crear la base del Internet moderno, simplemente diseñando sistemas capaces de sobrevivir a desastres. En la década de 1960, ingenieros trabajando en ARPANET desarrollaron la conmutación de paquetes, un método para enviar datos en pequeñas partes a través de múltiples rutas de red en lugar de una sola línea continua. El objetivo era la resiliencia. Si una conexión fallaba, los datos podían tomar otra ruta. La consecuencia no prevista fue el nacimiento de un sistema de comunicación descentralizado capaz de expandirse por todo el planeta. Décadas después, esa arquitectura evolucionó en Internet, el ecosistema digital responsable del correo electrónico, transmisiones en línea, memes y aproximadamente 90% de la humanidad discutiendo con extraños en línea. Los ingenieros originales se enfocaban en la confiabilidad de comunicación militar, no en debates globales sobre si la piña debe ir en la pizza. Sin embargo, su solución técnica sentó silenciosamente la base de la red de comunicación más influyente de la historia humana. 29. Un meteorólogo curioso estudiando patrones atmosféricos extraños ayudó accidentalmente a la humanidad a entender la naturaleza caótica del clima y lanzó la teoría del caos simplemente porque una simulación informática produjo resultados ligeramente diferentes cuando los números se redondearon. En la década de 1960, Edward Lorenz ejecutaba modelos meteorológicos en una computadora temprana. Cuando volvió a introducir números redondeados con menos decimales, la simulación produjo resultados completamente distintos. Ese pequeño cambio reveló algo profundo. Sistemas complejos como el clima son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales. El concepto se conoció como el efecto mariposa, la idea de que una pequeña perturbación, como el aleteo de una mariposa, podría eventualmente influir en grandes patrones meteorológicos. La teoría del caos transformó matemáticas, física, economía y muchos otros campos que estudian sistemas complejos. El descubrimiento surgió de un científico que notó que su simulación informática se comportaba de forma extraña después de lo que parecía un error de redondeo inocente.
Unos pocos decimales faltantes revelaron que el universo podría ser mucho menos predecible de lo que cualquiera había imaginado. Discutan en los comentarios cuál accidente fue el más ridículo. Si les gustó, den me gusta, suscríbanse, porque sí, todavía se pone más extraño.